La presentación de hoy día que da Amalio se llama El trauma psicosocial, su naturaleza y evaluación. Y Germán Morales va a ser quien va a presentar a Amalio y luego también quien va a comentar su presentación. Germán es psicólogo de esta universidad, es terapeuta familiar también del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Actualmente es profesor de nuestra escuela, también profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, eso me queda antes. No fue ese. Lo fue. Bueno, también, aparte de su formación en todo lo que es terapia familiar, también tiene una formación psicoanalítica y es supervisor también de la escuela y supervisor acreditado. También ha participado en el ILAS y por eso mismo ha estado también participando acá en el ciclo que hicimos de los 40 años de carrera. Eso, te dejo a ti, Germán, la palabra y luego... Muy breve, no quería presentar a Amalio, primero decir que es un agrado que Amalio, de verlo acá. Yo la verdad es que conocí a Amalio, estábamos sacando las cuentas, que fue por el año 90, por allí en España. Yo en esa época fui a llevarle un libro de regalo que enviaba Elizabeth Lira, digamos, para él. Y nos quedamos conversando en esa época y por lo tanto desde esa época que yo tenía noticias de su trabajo. Amalio es un notable psicólogo social que tiene una influencia importante en el desarrollo de la psicología social, yo diría, me atrevo a decir, sobre temas significativos, ¿no? Básicamente él ha estado en los últimos años dedicados a estudiar las áreas de las raíces de la violencia, las consecuencias de la violencia colectiva y el estudio digamos, del bienestar, digamos, o más bien la salud, digamos, como un estado de bienestar, y ha buscado en estas tres áreas de alguna manera integrarlas en su investigación. Quizás uno de los elementos importantes a destacar para efectos de lo que él va a exponer hoy día es que, como ustedes sabrán, o si no, igual hago la mención, Amalio ha hecho una labor muy relevante de rescate, digamos, de Ignacio Martín Baró, de sus escritos, digamos, que muchos de los cuales solamente fueron publicados en su momento en El Salvador, otros continuaron inéditos, y probablemente la divulgación a nivel mundial, digamos, es en gran parte responsabilidad a través de Amalio, de un libro importante que es Psicología de la Liberación, ¿no?, de Editorial Trota, que probablemente ya no encuentren en ninguna librería porque se agotó hace mucho tiempo, así que espero que venga la reedición. Amalio trabaja en investigación desde una mirada básicamente cuantitativa y ha acabado de plasmar, ¿no es cierto?, la noción de trauma psicosocial en una posibilidad de evaluarlo y hacerlo más allá de lo traumático a nivel individual, ¿no?, tratando de ocupar la categoría de trauma psicosocial y parte de eso son los proyectos doctorales, digamos, que está en curso, que está haciendo Loreto en este momento. Esa ha sido como la línea fructífera que ha desarrollado y nosotros con el área, unidad, no sé qué le llamamos, que hemos armado acá en la Católica de trauma y memoria, digamos, estamos felices de poder intercambiar con Amalio. Así que gracias, Amalio, y te dejo a ti y luego... Muchas gracias. Sí, yo también. Muchas gracias, Germán. Es un placer estar en esta universidad. Leí hace no mucho tiempo que en los rankings que se hacen nacional e internacionalmente en torno a las universidades, creo que la Católica de Chile ocupaba el primer ranking de todas las universidades latinoamericanas, si mal no recuerdo. Recientemente en un ranking de Shanghái. Por lo tanto, es un placer estar aquí con ustedes y gracias a la invitación cariñosa y amable de la doctora Marcela Cornejo, que codirige conmigo la tesis doctoral, somos codirectores de la tesis doctoral de Loreto Villagrán, y yo quería compartir con ustedes algunas propuestas, algunas dudas y algunas inquietudes en torno al tema del trauma psicosocial, en muchos de los aspectos que tienen todavía de debate y de duda, de propuestas alternativas al manido trastorno de estrés postraumático que ella, la psicología, ha intentado
paliar ese modelo tan subjetivista y psicologicista del trastorno de estrés postraumático, y hay como una especie de levantamiento general en contra del DSM-5, como ustedes saben. La propia psicología, creo que el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos ha decidido ya apartarse de los criterios diagnósticos del DSM-5 y utilizar ya una nueva taxonomía. Por tanto, un placer estar con ustedes y contarles lo que estamos haciendo y debatir algunos de los puntos álgidos en torno al concepto de trauma. Yo quizá debiera empezar por disculparme, que hace una película de Almodóvar que hace una chica como tú en un sitio como este, que hace un psicólogo social hablando de trauma. Es muy arriesgado, sin duda ninguna, pero hay algunas razones, esta de Steven Pinker, que la dejo ahí para que podamos ir empezando en torno a ella. Tengo 40 minutos que no son demasiado para muy rápidamente. La violencia es un hecho ubicuo. Yo quería empezar a hablar no del trauma, sino de la violencia. Es un hecho ubicuo, es un hecho generalizado, es un hecho con el que nos enfrentamos día a día en nuestra vida cotidiana, o no. Yo no me enfrento día a día con la violencia. Es tan ubicuo ese hecho que en un determinado momento, en los años 60, final de los años 60, comienzo de los años 70, premios Nobel de medicina como Nico Tinbergen o Konrad Lorenz dijeron que formaba parte de la propia filogenia de la especie humana, y elaboraron el concepto de instinto para sostener de una manera sólida y firme que la violencia somos los seres humanos que somos gracias a un instinto agresivo. Desde el punto de vista etológico, ese concepto de instinto ha sido desmentido por los propios etólogos, sobre todo por Robert Hine, etólogo de la Universidad de Oxford, que enmienda la plana de manera sistemática al propio concepto de instinto y al propio concepto de violencia instintiva, como parte de nuestra ontogenia y como parte de nuestra filogenia. Pero junto a ese concepto de violencia supuestamente sustentado en la existencia de una naturaleza humana que nos ha conducido por los derroteros que hemos llegado a ser y que por tanto forma parte de nuestra manera de ser como humanos, hay que romper una lanza también frente a la existencia de una tendencia, me atrevo a decir, pónganle todas las comillas que ustedes quieren, natural, el ser humano, hacia la convivencia, hacia el apego, hacia la pertenencia. El cerebro humano es un cerebro que necesita también de cariño, de amor, de apego, de convivencia, de relación, las necesidades de relación. Y traigo a colación esa polémica, en qué medida efectivamente el ser humano está constituido ontogenética, desde el punto de vista ontogenético, como un ser que tiene una tendencia natural hacia la violencia, y también tiene una tendencia natural hacia el apego, el cuidado, el apoyo y la convivencia, la compasión, etc. Porque justamente ese va a ser uno de los puntos álgidos del propio concepto de trauma psicosocial. Con independencia de esta somera reflexión en torno al concepto de violencia, sí me gustaría compartir con ustedes, si quieren, esta concepción de la violencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, que coincide con los teóricos de la violencia como Arnold Bulls, clásicos, sobre Berkovich desde el punto de vista psicosocial, o Charles Tilly desde el punto de vista de la violencia política, o Ignacio Martín Baró, y compartir con ustedes estas 4, 5 o 6 características de la violencia, de cualquier tipo de acto de violencia, sobre todo de aquella violencia que el ser humano perpetra de manera intencional en contra de una persona, no tanto porque es una determinada persona, sino porque pertenece a una determinada categoría social. Para decir a continuación dos cosas, compartir con ustedes dos ideas. Primero, la violencia perpetrada por el ser humano en contra de otro, en tanto que su pertenencia categorial, los muchachos que pusieron las mochilas en los trenes del 11M no sabían quién iba ni quiénes íbamos o quién podríamos haber vivido en el metro, en los trenes, esa violencia ha causado el mayor daño, el mayor sufrimiento, el mayor trauma a lo largo de la historia de la humanidad, como ningún otro acontecimiento, ni siquiera el ciclón que ha arrasado en Filipinas, ni siquiera el ciclón.
Ningún acontecimiento a lo largo de la historia ha causado tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento, por tanto, tanto trauma, como la violencia intencionalmente perpetrada por una persona en contra de otra, en tanto que pertenece a una determinada categoría social, la activación de divisorios, decía Charles Tiller, el gran teórico de la violencia política, por ese mero hecho. A veces fundamentada en un fondo ideológico, el concepto de enemigo es un elemento fundamental en el marco de la violencia, y a veces como amenaza, y que causa un daño, quizá el elemento central, desde el punto de vista psicológico, probablemente, desde el punto de vista psicológico, y hay un acuerdo muy generalizado entre los teóricos, que la característica central de la violencia es el daño. Pero es un daño intencional, es un daño intencional. Es un daño perpetrado por una persona normal, como somos nosotros. La banalidad del mal. El mal nunca es banal. Por esta hipótesis de Hannah Arendt. El mal nunca es banal. Pero sí es banal, es un ordinary man, es un ciudadano corriente el que lo puede perpetrar. Y en la psicología social, y déjenme ustedes que yo presuma de psicólogo social, nos ha ayudado mucho las investigaciones de Milgram y de Zimbardo, y de Seris, y de Solomon Asch, y de Henry Teifel, nos ponen de manifiesto un hecho absolutamente incontestable, que es que el mal lo podemos perpetrar personas buenas, siempre y cuando estemos en contextos malignos, perversos, que la psicología social también se ha ocupado mucho de estudiar. Esta imagen es la que nos ha conducido en un determinado momento a unos pocos psicólogos sociales a preocuparnos por las consecuencias de este daño, de este hecho, históricamente ubicuo en la vida, y decía, fíjense ustedes, déjenme que haga un paréntesis muy rápido. Nosotros vamos mucho al Salvador, porque tenemos allí pues, un grupo de trabajo. Salvador es una ciudad, ¿no? Un país extremadamente violento. Yo he ido a El Salvador como 40 veces en mi vida. Oiga, nunca me he encontrado con un acto de violencia. Me he encontrado siempre con cariño, con amistad, con gente que la hay, claro que la hay, pero en mi vida y en la vida de ustedes la violencia no es el acto ubicuo, no es el acto continuo, es el contrario, es el contrario, es el apoyo, es el cariño, es la amistad, es la ayuda, bueno, cierro paréntesis. Si queremos encontrar violencia sabemos dónde hay, evidentemente, pero no es el acto de nuestra vida. Bueno, partiendo de ese tipo de consideraciones, la pregunta era la siguiente. ¿Qué posibilidades ha tenido la psicología? Y ahí entra un terreno resbaladizo, ¿no? ¿Qué ha hecho la psicología para estudiar el daño perpetrado intencionalmente por una persona en contra de otra? A veces fundamentada en una ideología, otras veces no, contra una persona inocente en razón de que pertenece a una determinada categoría, es decir, que pertenece a un grupo distinto, es decir, que pertenece a un partido distinto de otro, es decir, que tiene un dios distinto, que reza a distintos dioses, o que tiene un color de la cara distinta, o que es mujer. El género es pertenencia a categoría. La violencia de género no está perpetrada en contra de la mujer porque son de una determinada manera. No es la esencia lo que define esa violencia, sino es las condiciones de la existencia que hemos construido. La psicología, decía Elisa Berlira, déjenme que lea un párrafo que he sacado por ahí, la psicología no nos ha dado pautas suficientes para poder analizar. Los criterios diagnósticos clínicos clásicos de la psicología no han sido capaces de analizar la dimensión de la experiencia traumática derivada de la violencia intencional en contra de una persona inocente en razón de lo que sea. Y ese es el marco de la necesidad de abrir una nueva vía, un nuevo camino para estudiar el trauma sin despreciar, sino utilizando evidentemente lo que la psicología ha hecho, y ha hecho muy bien, pero diciendo que los criterios clínicos y diagnósticos de la psicología es posible que no sean capaces de abarcar la complejidad, la totalidad de ese tipo exactamente de sufrimiento y de violencia generado por la violencia. Recuerden ustedes, Bruno Bettelheim ya lo dijo, psiquiatra lo dijo. ¿Quién lo dijo más? Viktor Frankl. Recuerden, Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, en su libro famoso
la primera parte del libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, efectivamente pone de manifiesto la escasez, ¿verdad?, de diagnóstico, perdón, Ignacio Martín Baró e Islas, digo, por poner 4 ejemplos coincidentes. En la literatura clínica clásica norteamericana, pues algunos de ellos, pues a mí me parece que Derek Summerfield ha sido quizá el más crítico con ese tipo de modelos, y probablemente hay algunos, pero no demasiados, no demasiados. Por tanto, Bruno Bettelheim, Víctor Frank, Ignacio Martín Baró y Isabel Dira y todo el grupo de Islas ponen de manifiesto la escasez de la amenaza, es decir, en resumen, aprendimos, dice Elizabeth Dira, en un trabajo, en un capítulo que escribe en el año 2010, en un libro publicado, coordinado por Pau Pérez, ¿sí?, efectivamente, sobre guerra y salud mental, no exactamente guerra y salud mental, el título del libro exactamente no me acuerdo cómo es, pero gira en torno de ese tipo. Guerra y salud mental es el título del libro de Ignacio Martín Baró. Aprendimos que la asistencia psicológica debía sustentarse en un reconocimiento del doble carácter de las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos en la vida de las personas. Por una parte, se trataba de efectos emocionales y materiales expresados en dolores, enfermedades, sufrimientos y conflictos interpersonales. Eso la psicología clínica lo ha hecho maravillosamente bien, el DSM-4 también, nada que añadir, nada que objetar. Pero por otra, se trataba de fenómenos de origen y significación política. No podemos presumir, decía anteriormente en un párrafo anterior, una patología en la persona cuando de lo que se trata es simplemente una patología, en todo caso social, porque está perseguida en razón de su ideología política. Por tanto, un fenómeno de origen y significación política vinculado a proyectos vitales, sociales, participación política, ideología, o el mero hecho de pertenecer, de estar a otro lado de una determinada línea divisoria. Ahí se abre el camino, y la necesidad de abordar ese sufrimiento y ese dolor y esa destrucción que ha causado la violencia intencional en contra de personas inocentes, con unos parámetros que complementen simplemente los parámetros clínicos clásicos individuales, nada más, ¿no? Es una cosa como bastante simple y bastante modesta. Si hablamos del daño intencional, por tanto, si hablamos de la violencia como un daño que intencionalmente se perpetra de unas personas respecto a otras, por el mero hecho de que las otras no pertenecen al partido político, etc. Bueno, ¿qué características tendría eso? Déjenme que yo les mencione y les proponga 4. En primer lugar, tiene un origen social. Por tanto, la etiología de ese sufrimiento debe ser uno de los elementos del trauma. La etiología ya es trauma. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque la amenaza forma parte del sufrimiento. O sea, lo sabemos hace 1000 años. La amenaza es ya dolor, sufrimiento y trauma. Por tanto, la etiología forma parte. No se trata del trastorno postraumático, sino las condiciones pretraumáticas que forman parte del sufrimiento. En segundo lugar, es más duradero y es mucho más devastador. Por tanto, es necesario mirar antes de la propia experiencia traumática. En segundo lugar, o tercer lugar, afecta a la persona hacia el interior, en todos los 3 o 4 o 5 ya dimensiones que el DSM-5 ha manejado, que el trastorno de estrés postraumático, la experimentación, la habitación, lo típico, saben ustedes perfectamente mejor que yo, sino que afecta a la persona en sus relaciones hacia afuera, en 2 aspectos muy importantes. Primero, no lo digo por orden de importancia, pero importancia tiene todo. En primer lugar, lógicamente, respecto a aquellas personas que han perpetrado el sufrimiento. Y no solamente frente a aquellas personas que materialmente lo han hecho, sino frente a todas aquellas personas que pertenecen al grupo que lo han hecho. Déjenme un ejemplo. En España, como consecuencia de ETA, efectivamente aquellas personas que son víctimas de ETA, no solamente, o odian, si me permite la expresión, a las personas que efectivamente han perpetrado el acto, sino al Atlético de Bilbao, que es un equipo de fútbol del País Vasco, y a la Real Sociedad, que es un equipo del País Vasco, y a todos los políticos vascos. Y la Icurriña, cuando viene una Icurriña, quieren prenderle fuego. Por tanto, hacia el exterior de la persona también suceden cosas. En sus relaciones interpersonales y evidentemente en sus relaciones intergrupales. Por tanto, hay que mirar fuera también, dentro y fuera de la persona. Bueno, hay que mirar antes, por una situación pretraumática, hay que mirar fuera de la persona, a ver en qué medida han quedado afectadas sus relaciones interpersonales en el ámbito normal, digamos, en el ámbito cotidiano.
Y en segundo lugar, en qué medida han quedado afectadas sus relaciones interpersonales desde el punto de vista intergrupal. En cuarto lugar, como característica, ese trauma, ese sufrimiento es compartido por muchas personas, afecta a muchas personas. Por tanto, es un tipo de experiencia traumática que es compartida por muchas personas. Al ser compartida por muchas personas, se convierte automáticamente en una herida social. Se convierte en una herida social, que destruye la confianza interpersonal, que destruye las redes sociales, que hace muy rígida la vida social, que inserta dentro de grupos, comunidades, sociedades, el aprendizaje de la violencia, que tiene una capacidad de devastación no solo individual, que es más profunda, ya lo hemos dicho. Primero, es que es mucho más profunda, mucho más duradera, mucho más resistente a la terapia, Germán, y eso lo digo de memoria, probablemente mucho más resistente a la terapia que cualquier otro tipo de acontecimiento traumático que hemos pasado todos en nuestra vida. Todos, las personas adultas que estamos aquí, hemos pasado algún acontecimiento. El trauma forma parte, la experiencia traumática forma parte de la vida. Y de esa manera, no hay que medicalizar, eso forma parte de la vida. Una cosa es la experiencia traumática, otra cosa es el trastorno. Ese paso de experiencia traumática a trastorno, efectivamente, es importante desde ese punto de vista. Bueno, pues entonces, ese es el marco. Partimos de la violencia. Y partimos de la violencia porque es un acto ubicuo, sí, pero junto a este acto ubicuo está la convivencia, tan ubicuo y tan importante como la violencia es la convivencia y la amistad. Y el cariño, y el apoyo. Déjeme que le recuerde a Shelley Taylor, una de las grandes investigadoras en el ámbito de la psicología de la salud. Hay un libro que ella publica, un libro de divulgación, bueno, se titula Lazo Social, está publicado en la editorial Península en el año 2002. Textualmente, nuestro cerebro está preparado para cuidar. No solamente está preparado, sino que necesita el cuidado. Es decir, si nosotros estamos aquí hoy es porque alguien en un determinado momento cuidó mucho de nosotros, y nos quiso, y nos apoyó. En fin, es completamente exacto. Bueno, esas son como 4 grandes razones o características de ese daño, a las que probablemente, ustedes lo debatimos, ustedes saben más que yo de psicología clínica, probablemente la tradición clínica no ha sido capaz de llegar en profundidad ni de manera satisfactoria. Simplemente. Entonces, partiendo de eso, nosotros que queremos estudiar la violencia, que como comentaba a Marcela el otro día, era como un homenaje a Ignacio Martín Baró, ¿no? Empezamos a estudiar la violencia justamente con Mata, Ignacio Martín Baró. Yo tenía relación personal con él, era un amigo. Pasado mañana se conmemora el 24 aniversario, el día 16 de noviembre. ¿Y por qué? ¿Por qué los psicólogos decían no podemos estudiar el trauma? Y dijimos, sí, vamos a intentar estudiar el trauma también. Ignacio Martín Baró, recogemos por tanto el concepto de trauma. Yo creo que en Ignacio Martín Baró hay 3 o 4 conceptos que son fundamentales. 1, el concepto de violencia; 2, el concepto de trauma mental; 3, el concepto de trauma; y 4, el concepto de fatalismo. Desde mi punto de vista, esos son 4 conceptos fundamentales, quiero decir, 4 conceptos que hubieran pasado a la historia de la psicología en el sentido estricto del término y haber sido escritos en inglés y estar en publicaciones de impacto, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros queremos dar un paso adelante en el estudio de esa experiencia traumática, ¿qué herramientas tenemos? Ninguna. No somos psicólogos clínicos, creemos además que las herramientas que tiene la psicología clínica no abarcan, y nos presentamos frente a un problema, y entonces decidimos, como toda decisión, es una decisión, digamos, de esto, hacer cosas raras de vez en cuando. Bueno, cosas armadas, el bienestar. Hay una tradición en la psicología que ha estudiado el bienestar, sólida, de manera sólida y firme, con todos los parámetros y todas las bendiciones teóricas y metodológicas, que además el concepto de bienestar es un concepto que tiene raíces muy sólidas en el marco de la ciencia social, que además el concepto de bienestar es utilizado por la OMS como un parámetro de salud. Acuérdense de aquella definición de la salud como estado de bienestar, a la que nadie le ha hecho caso, mucho menos los médicos, evidentemente, y la psicología tampoco mucho, ¿no? Y que en alguna transparencia, pero esta sí que usted la ponemos después,
que en año 2001, en un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental, recoge el concepto de bienestar, y además unos términos prácticamente idénticos al concepto de bienestar psicológico. Pues vayamos al concepto de bienestar. Y ese concepto de bienestar, ¿por qué? Y entonces nosotros damos, hay unas cuantas razones que nos avalan, que avalan a cualquier persona utilizar el concepto de bienestar para analizar el trauma. Y claro, eso es un riesgo, pero bueno, uno corre riesgos y ya está. Después les contaremos cómo hemos fracasado y bueno, en alguna medida está, ¿no? El concepto de emancipación es un concepto básico y fundante de la ciencia social. No son psicólogos, ni siquiera son psicólogos. Estamos hablando de Comte, Marcus, y Weber, los 4 grandes jinetes del apocalipsis de la ciencia social. Estamos hablando de Miller. Recuerden aquel artículo del año 1969, cuando George Miller es presidente de la American Psychological Association, y dice, oiga, me están llamando, digo así rápidamente, el gobierno norteamericano para que digamos qué pasa con la revolución hippie, qué pasa con la guerra del Vietnam, Germán, qué pasa con el movimiento negro, y decir, mire usted, nosotros no sabemos más que ratas. Le podemos explicar perfectamente qué es lo que ocurre en el evento de Skinner, pero no tenemos ninguna respuesta a sus problemas sociales. Dice, hagan por favor, hagan ustedes el favor de ponerse en serio. Y George Miller publica en un número monográfico en la American Psychology, que es histórico. La psicología es un instrumento al servicio del bienestar. George Miller. Si hablamos de la psicología, si hablamos de bienestar en su conexión con la salud, la salud como un estado de bienestar, es lógico y es evidente, y por tanto es, de alguna manera, la consecuencia más elemental y más sencilla de que también hablamos de enfermedad. Aunque no entendemos que la salud sea la ausencia de enfermedad, pero si el bienestar es un parámetro para poder entender la salud, también es un parámetro para poder entender lo que ocurre en el reverso de la salud, obviamente. Y finalmente nos interesa el bienestar porque detrás de él, creo que lo comentamos esta mañana, ¿verdad, Marcelo? Creemos que detrás de él hay un modelo de sujeto sociohistórico, es decir, el modelo de sujeto que somos. Y sin embargo, en el concepto de trauma y en el concepto de estrés postraumático hay un modelo de sujeto ingrávido, hay un modelo de sujeto al que parece que no le afecta absolutamente nada lo que acontece a su alrededor, digo, un Superman. No existe ese modelo de sujeto. Y el concepto de bienestar nos da un modelo de sujeto con los pies en la tierra. Y después está la polémica de qué tipo de modelo de sujeto es y qué características tiene ese sujeto, y en fin, algunas aproximaciones es posible hacer de la mano de Vygotsky, de la mano de los que, a nuestro parecer, son 3 de los grandes epistemólogos de la psicología: Lev Vygotsky, Kurt Lewin y George Hermith, y probablemente algunos otros que podamos considerar. Hay un modelo de sujeto en la psicología, hay un modelo de sujeto, que no es el sujeto solipsista, que no es el sujeto que piensa en el vacío, que no es el sujeto que siente en el vacío, que no es el sujeto que actúa en el vacío. Es el sujeto que está dentro de un contexto social, de un contexto personal, de un contexto cultural, etc. Bueno, pues es así. Por tanto, vamos al bienestar. Armados con estas razones, que son pocas o son muchas, y claro, nos encontramos con 3 grandes tradiciones en estudios de bienestar. 3 grandes tradiciones. Y ya empieza a complicarse la cosa. Una tradición de bienestar como bienestar subjetivo, una tradición de bienestar psicológico, hay que la definición, y una tradición de bienestar social. Hombre, nos parece bastante interesante que a lo mejor algunas de estas cosas que hemos dicho que causa el daño proveniente de la violencia pueden estar contempladas en estas 3 dimensiones de bienestar. Es decir, no es una cosa caprichosa, pero bueno, creemos que algunas de estas están razonablemente bien contempladas en estas 3 grandes y en estas dimensiones. Estas dimensiones nos dan una panorámica suficientemente amplia para estudiar el efecto del trauma, que complementan, que de alguna manera responden al modelo de sujeto situado, en primer lugar, y responden al modelo de trauma situado, es decir, el modelo de sujeto que perpetra la violencia. Gracias. Y el modelo de sujeto que sufre sus consecuencias son el mismo modelo de sujeto, no son la misma persona necesariamente, aunque a veces pueden ser. Esa metáfora de la víctima convertida en verdugo es una metáfora, ¿verdad, Germán?, que nos azota de manera permanente y sistemática.
permanente. Es decir, esa metáfora de Milgram, todos y cada uno de nosotros pudimos haber sido un eslabón pequeño, insignificante, pero necesario en la cadena del holocausto. Si nosotros no somos distintos de los muchachos que hicieron que participaron en las investigaciones de Milgram, de la obediencia, acuérdense ustedes de As y tal. No pertenecemos a una estirpe distinta, no pertenecemos a una rama filogenética distinta, somos hijos de los mismos monos antropoides, exactamente igual. Y las personas y los países que han estado inmersos dentro de un alto índice de violencia no tienen una historia filogenética distinta de los países que no la tienen. En fin, entonces, bueno, estas dimensiones nos daban una aproximación bastante razonable, ¿verdad?, a esa parte de la experiencia traumática que no está contemplada en el trastorno de estrés postraumático, y responden a un determinado modelo de sujeto sociohistórico, y empezamos a trabajar con ellas. Ya está, no tiene más secretura. Empezamos a trabajar con ellas. ¿Qué hicimos? Primero, validamos de las tres dimensiones, de las tres tradiciones. Había una que ya estaba validada, la escala de Diner, que ya estaba validada hace mucho tiempo, una escala de 5 ítems, muy fácil y muy útil. Y entonces validamos la escala de Riff, del bienestar psicológico, y validamos la escala de Keynes, del bienestar social. La validamos, la traducimos, la validamos, las están publicadas en Psicotema, y ya está. Y empezamos a funcionar con ellas. Tú Germán, dime cómo vamos. Sí. Bueno, aquí les he puesto estas dimensiones un poco así más detenidas para, digamos, a nosotros nos interesaban mucho, evidentemente todas las dimensiones, pero claro, no dejamos de ser psicólogos sociales, y entonces, por ejemplo, del bienestar psicológico nos interesaba mucho el concepto de relaciones positivas. Porque el trauma rompe las relaciones, rompe vínculos, rompe lazos sociales, rompe el capital social, rompe las redes sociales, las rompe. Y rompe vínculos familiares. Nos interesaba mucho ese concepto nos interesaba mucho el dominio del entorno, en fin, nos interesaba mucho todos ellos, pero particularmente y desde luego desde el punto de vista de las dimensiones del bienestar social. Esto no importa. Nos interesaban mucho todos. Pero les adelanto dos problemas. Primero, nosotros creíamos firmemente, y lo creíamos no porque lo creíamos así, sino porque el gran maestro Durkheim nos había enseñado que el elemento fundamental de este era la integración. El concepto de integración es el concepto, digamos, psicológico, si suena de alguna manera, equivalente al concepto de comunidad. Es decir, equivalente al concepto de vínculo social. El concepto de vínculo se utiliza mucho en psicoanálisis, pero para nosotros el concepto de vínculo son la necesidad de relación, de afiliación, de pertenencia, de relaciones positivas con nosotros, de relaciones positivas y recíprocas con las otras personas. Creíamos, por tanto, que el concepto de integración iba a ser importante, y no lo fue. En los análisis empíricos, no lo fue. Fueron importantes, según los datos, algunas cosas que a nosotros nos importaban relativamente menos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las razones por las que nos hemos tenido que cambiar el rumbo y proponer alguna otra cosa. Bueno, de todos ellos nos interesaban, de estos 5 dimensiones del bienestar social nos interesaban prácticamente todas ellas. Algunas de ellas son importantes, por ejemplo, claro que hay nombres ahí muy raros. El concepto de aceptación, la confianza en nosotros. ¿Por qué nos interesa mucho la confianza en nosotros? Porque una de las grandes teorías en la actualidad de la experiencia traumática, la teoría del inventario de cogniciones postraumáticas, de Foa, sostiene que la experiencia traumática lo que hace es destruir una serie de creencias básicas sobre las cuales el ser humano afinca su vida interpersonal. Y una de las más importantes es la confianza que yo tengo en nosotros, la confianza que tengo en mí mismo, la confianza que tengo en la sociedad en la que vivo, la confianza que el día 11 de marzo fue jueves y los atentados, ¿no? Ese tipo de fechas que se te quedan perfectamente grabadas, ¿no? El día 11 de marzo fue jueves, los atentados de Madrid, el día 14 fue domingo, el día 13 ya detuvieron a 2 o 3 islamistas,
el día 15, por tanto fue lunes, y me llama un profesor de la Facultad de Económicas y que no nos conocían, y me dice, profesor Mario Blanco, soy el profesor Gonzalo, pero quiero hablar contigo porque urgentemente sobre el tema, porque el tema era el tema, había otro tema en esos días. Entonces, si quieres, voy a la Facultad de Económicas o directo a Psicología. Dice, vente, quiero estar. Voy allá y me dice, me enseña una fotografía y me dice, ¿conoces a este hombre? Idea. Dice, este es Jamal Fulano. ¿El terrorista que te tuvieron allá? Dice, sí, es alumno mío. ¿Qué me dices? Es alumno del doctorado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. No me lo puedo creer. Dice, yo tampoco, yo menos que tú. Y nos hemos llamado, todos los alumnos de doctorado, nos han llamado y dicen, oiga, ya no queremos estudiar económicas. Queremos que alguien de psicología venga y nos explique por qué es posible cómo una persona, que una persona que se ha sentado conmigo 4 años, que ha comido conmigo, que ha vivido conmigo, que hemos hecho trabajos juntos, el hijo de su madre es capaz de ponerme una bomba y matarme. ¿Qué hacemos? Prohibimos que jóvenes con mochilas vayan al metro, porque eran jóvenes mochileros y tal. Y si va sentado delante de mí, es un hijo de su madre y es un terrorista, porque claro, no se le ve en la cara que es un terrorista. Bueno, desconfianza en nosotros, desconfianza en el gobierno. Pero si resulta que sabían que habían pedido estos hijos de su madre también, no me han defendido. Pero ¿cómo voy a confiar yo en un gobierno que va a la guerra y tal, y que además teniendo alguna información que tenía, bueno, es decir, nos eran muy útiles algunos de estas dimensiones porque reproducían teóricos, modelos teóricos muy clásicos dentro de la psicología clínica. La idea de la destrucción de creencias como consecuencia de la experiencia traumática. Bueno, y empezamos a trabajar con ellos. Entonces lo que hicimos fue sencillamente traducir, validar y aplicar estas estrategias. ¿A qué? A población traumática. ¿A quiénes? A personas que habían sufrido las consecuencias del 11M. 2. Personas que habían, personas de una asociación del Salvador llamada la Asociación de Iniciados de Guerra del Salvador, que habían hecho la guerra, y por tanto la guerra en sí es una experiencia traumática, y además eran lisiados, una doble experiencia traumática, y desplazados en Colombia. Y con eso hemos ido trabajando durante estos últimos 5 años aproximadamente, donde se han hecho 2 tesis doctorales y algunos trabajos de grado, tesis de grado, para licenciarse en psicología, obligado en esas tesis de grado en El Salvador y en Colombia. Y entonces les presento algunos resultados muy rápido y volvemos sobre ellos, es decir, son los resultados del análisis confrontatorio de la estructura del bienestar. Es importante uno de ellos, para lo que va a suceder después. La correlación tan alta entre bienestar psicológico y bienestar subjetivo, es decir, estamos hablando del mismo tipo de bienestar. Cuando hay una relación tan estrecha, lo que estamos hablando prácticamente de las mismas dimensiones, y eso ya nos empezó a dudar. Es decir, tenemos, por una parte, que aquello en lo que nosotros confiamos no siempre resultaba tal y como creíamos, ¿no? Pero bueno, eso, las cosas. Segundo lugar, que esas 2 dimensiones, o 2 tradiciones, no dimensiones, del bienestar eran prácticamente idénticas, con lo cual se nos quedaba la última, el bienestar social. Pero el bienestar social en el que confiábamos mucho, al menos la dimensión que creíamos fundamental como consecuencia de la experiencia traumática derivada de la violencia, es la que menos resultados nos da. Pero bueno, y a partir de ahí, efectivamente, estos son... Interesante, análisis confirmatorio de... datos provenientes de la validación de la escala de bienestar social. Las 5 dimensiones del bienestar social en sus relaciones con algunas escalas clásicas desde el punto de vista clínico, por ejemplo, la depresión. ¿Qué escala de depresión? La de Beck, una escala potente de depresión. 2, con el afecto positivo, con el afecto negativo, con la satisfacción con la vida. Y nos resultaba bastante interesante cómo ese tipo de escalas, este tipo de dimensiones, que no están previstas para medir salud mental, obtienen buenas relaciones con dimensiones
parámetros, instrumentos clásicos de la salud mental. Claro, este paréntesis que yo he hecho ahora, lo hicimos después, claro, quiero decir, el paréntesis, bueno, estamos un poco, nos quedamos un poco insatisfechos con algunos de los resultados, solo supimos 3 o 4 años después. En ese momento, en 2005, estábamos muy contentos, quiero decir, estábamos muy contentos. Estábamos razonablemente satisfechos por el buen funcionamiento que tenían las escalas de bienestar. En el ámbito de salud mental, concretamente en el ámbito de salud mental, o en sus relaciones con la salud mental. Por tanto, decíamos, bueno, pues efectivamente hemos encontrado a lo mejor una serie de criterios que nos pueden ayudar a completar esa visión tan psicologicista y tan individualista del trastorno de estrés postraumático. Simplemente. Y eso lo reforzamos bastante, por ejemplo, cuando analizamos... Nada, esto no nos interesa. Eso tampoco. Este es el modelo de salud mental que... Nada. Esto. Colombia. Desplazados. 2006. Tesis de grado. Una tesis de grado. Con un conjunto de desplazados, no pone ahí el número... Perdón. Primera escala. Una escala que validamos de Edna Foa. Edna Foa es quizá la representante en la actualidad, con Jan Bullman en su momento, año 1992, Edna Foa es actualmente la representante, la defensora, la valedora más importante de la teoría cognitiva del trauma, de la idea y de la hipótesis de que el trauma lo que hace es destruir creencias y asunciones fundamentales. ¿Cuáles son esas creencias y esas asunciones fundamentales? La confianza en mí mismo, la confianza en el mundo y la autoculpa. Pues, claro, ese tipo de cosas siempre son una medida satisfactorias. Son las tres grandes dimensiones. Bueno, esa escala es la escala de el inventario de cogniciones postraumáticas. Esa es la primera de ellas. Y después, en sus relaciones con las escalas de bienestar. Y claro, visto así, para un cuantitativista, yo no soy un cuantitativista ni muy experto, Marcela, ni muy talibán. No. Pero vamos, esa imagen nos gusta. Nos gusta mucho esa imagen. Es decir, sobre todo la segunda parte, esta. Es decir, vamos por el buen camino. ¿Vale? Todo lo traumático correlaciona negativamente con el bienestar. Y digo, estupendo. Esta es el año 2006 y estas, bueno, si ustedes alguna, digamos, puntualizaciones más concretas. ¿Cuáles son esas? Pues que el bienestar social es el peor. Y entonces decimos, bueno, estamos satisfechos, pero no esperábamos eso. Pero uno, a veces en la vida te enfrentas con cosas que no esperas, y no pasa nada. Pero era el más débil, y sin embargo nosotros era en el que más confianza y esperanza y más habíamos depositado, porque lógicamente ese daño que hemos dicho, esas 3 o 4 características del daño, nos conducían inmediatamente al concepto de bienestar social. Y dice, bueno, está bien, pero es el menos. ¿Por qué resulta que el bienestar psicológico es más potente que el bienestar social? Cuando el bienestar psicológico reproduce un modelo de sujeto solipsista, digamos, ¿no? En alguna medida. No tanto como el concepto de trastorno de estrés postraumático, pero en alguna medida sí. Bueno, pues decíamos, de todas maneras la correlación es suficientemente alta como para no preocuparse demasiado. Seguimos con datos, y este es un dato importante. Lástima que hemos estado hoy Loreto y yo soy muy malo también para hacer diapositivas y tal, ¿no? Muy malo quiere decir que hay gente muy técnica y gente maravillosa. Tenía que haber puesto aquí colores rojos y amarillos y tal, para llamar la atención. 3 muestras que son importantes. Población general española. B, población general colombiana y OCM. Estos son afectados del OCM. Y decimos, si ustedes comparan la media, esta media, con esta media y con esta media, es sensible. Son sensibles. Simplemente eso. No entretenemos mucho más en cuestiones de tipo metodológico duro. Estas escalas de bienestar son sensibles a la experiencia traumática. Simplemente, y son razonablemente sensibles. Es decir, hay
diferencias significativas. Y por tanto, bueno, damos un paso más en la confianza que efectivamente tenemos respecto a tipo. Hombre, ¿a ustedes qué les parece? Yo creo que debieran haber sido más sensibles. Estamos hablando del 11M, ¿eh? Estamos hablando del 11M. Es razonable que hubieran sido más sensibles. Es razonable que la diferencia hubiera sido mayor. Que creemos. Y trabajamos con población del 11M y tuvimos reuniones con ellos. Entonces, en las reuniones está la cuestión más allá de lo cualitativo. En las reuniones yo veía, y yo simplemente escuchaba. Yo no soy psicólogo clínico, repito, yo no puedo hacer más que poner el hombro y que lloren. Yo no sé hacer nada más, soy un inútil completamente para ese tipo de cosas. Y yo veía en las reuniones que la afectación era mucho mayor. Y que esa afectación no se reflejaba en los números. O no tanto como efectivamente, claro, uno espera. Entonces esa polémica, ¿no? Lo que tú vives, lo que te trasladan, tú tienes la impresión de que es mucho más hondo, es mucho más profundo, es mucho más doloroso de lo que después reflejan los datos. Solamente quería saber qué tipo de víctimas son. Son personas que estuvieron, o sea, qué tan cercanas estuvieron a esa experiencia. Pues son personas o que sufrieron heridas, ¿Ya? o que tienen familiares cercanos, hijos, hermanos o parejas. Tremendo. La asociación de Pilar Manjón, una de ellas que trabajamos durante un año y medio aproximadamente. Sí, muy cercana. Y este dato es del año 2007. 2007. Bueno, publicado en el año 2007, recogido en el año 2005. Un año, aproximadamente un año. Eso pertenece a la tesis doctoral de Darío Díaz, de Darío Díaz, que fue defendida en el año 2007, hecha en el año 2006 y los datos... Y por tanto eran datos muy cercanos al acontecimiento, que no se correspondían del todo con las verbalizaciones que las personas hacían de su experiencia traumática, muy directa, porque eran personas afectadas personalmente, heridos, personas que habían perdido sus hermanos, sus hijos o su pareja. Eso era. Y entonces, quizá hay algún dato más por aquí. Bueno, ya, estos son la escala de Etnafoa que nos interesa. Déjenme que rápidamente pasemos al FMLN para ponerles 3 o 4 transparencias que nos resultan muy curiosas y son bastante más sencillas. Yo creo que es casi igual o mejor. Estamos hablando de 2 poblaciones, ambas con experiencia traumática, pero no son el ejército es las Fuerzas Armadas, claro, y el otro es el FMLN, es decir, la guerrilla. Y aquí estamos hablando del trastorno de estrés postraumático, directamente. ¿Medido por qué? Por el cuestionario de Davidson. Habíamos utilizado 2 normalmente, de Rogatis y Davidson, nos quedamos con uno, el de Davidson y tal. Y hay, fíjense, diferencia interesante. Que después lo hablamos, lo debatimos. Depresión exactamente igual, fatalismo, habíamos aplicado una escala de fatalismo. En cuestión de condiciones postraumáticas daban unos resultados siempre de manera sistemática. Las Fuerzas Armadas tenían una mayor afectación que los miembros de la guerrilla, y siempre de manera sistemática las mujeres estaban más afectadas que los hombres, de manera permanente, prácticamente en todos los... Bueno, pasamos partiendo de ese tipo de consideraciones y con todas estas inconvenientes que yo les he comentado. Por tanto, primero, las escalas de bienestar social ofrecen un resultado menor del esperado y menor que las escalas de bienestar psicológico. Y por tanto decimos, bueno, pues efectivamente ahí no es exactamente lo que esperábamos, porque esperábamos que ese modelo de sujeto sociohistórico hubiera estado mucho más presente. Segundo, en las escalas de bienestar, la que menos potencia tenía, la que menos afectada estaba, era la integración, que resulta que era la que nosotros consideramos que era más importante. En tercer lugar, la verbalización de las personas. En el caso, dos experiencias personales. Una, 11M, y 2, yo también estuve un rato largo en El Salvador
en el año 2010, entrevistando, quiero decir, pasando los cuestionarios, torturando prácticamente pues, a las personas de Arges. Y tal. Bueno, las verbalizaciones que hacían, y las tenemos grabadas, todas ellas en material maravilloso, tampoco se correspondían con los datos. ¿No? Tampoco. Y estamos hablando, fíjense, de dos datos interesantes. Uno de ellos es inmediatamente después, otro de ellos es 20 años después, aproximadamente, 18 años después, para ser exactos. ¿No? Bueno, con ese tipo de consideraciones decíamos, las escalas de bienestar en las que hemos depositado muchas esperanzas, y razonables esperanzas, han dado buenos resultados, pero no satisfactorios de todo por estas razones. Otra razón importante, las escalas de bienestar no son capaces de darnos cuenta de la etiología del trauma. No nos dan cuenta del origen del trauma. Y es un grave problema. ¿Por qué? Porque el origen pertenece al trauma. Es ya experiencia traumática. Y finalmente, ya van 4 o 5 razones, las digo de manera así un poco improvisada, 4 o 5 razones. Y finalmente, la destrucción de redes sociales, la destrucción familiar y comunitaria no se puede inferir de ninguna de las escalas. No se puede inferir. Tienes que hacer un gran esfuerzo, y decíamos, hombre, el concepto de integración, lo hemos dicho, lo he comentado antes, el concepto de integración es el concepto que Durkheim utiliza en el suicidio, que probablemente es la obra, en fin, es una manera de hablar, ¿no? Una de las obras cumbres en toda la historia de las ciencias sociales, el suicidio. Y el concepto de integración, la definición que Durkheim hace de integración, es una definición estrictamente, digamos, pensada, equivalente, semejante al concepto de comunidad. La integración es la capacidad que tiene un grupo para poder defender, apoyar, acoger, abrazar a un individuo. Un grupo, una familia, una comunidad, una sociedad, lo que quieran ustedes. Y cuando eso no se da, el sujeto se queda inerme, se queda desvalido. Y a partir de ahí, dice Durkheim, se puede sobrevenir el suicidio. Confiábamos mucho en ese concepto, porque era un concepto, repito, muy parecido al concepto de comunidad. Y no tuvimos, no tuvo ningún resultado, podíamos haber torturado más los datos. Podíamos haberlos cocinado más, como dice Linda. Pero no es nuestro caso, dice, nosotros no somos metodólogos ni queremos hacer nada. Y por tanto decimos, es necesario una escala de trauma psicosocial. Listo, ya está. Es necesario hacer una escala de trauma psicosocial, que es lo que estamos haciendo con Marcela, Loreto y yo. Una escala de trauma psicosocial nueva, que contemple, entonces ya terminamos, que contemple, bueno, dejamos los argumentos. Aquí está Ignacio Martín Baró, ¿no? Sí, hombre, sí, Ignacio Martín Baró. Sí, Ignacio Martín Baró, sí. Y aquí la chica es Mónica, que es una licenciada ya en Psicología de la UCA de El Salvador, entrevistando o pasando el cuadernillo de cuestionarios a un lisiado. Por tanto, se hace necesario una nueva escala, por muchas razones, ¿no? Y por otra parte también, hombre, si vamos a ver cómo son los ítems, claro, cuando analizamos los ítems de las escalas, uno siempre se queda muy insatisfecho de la formulación de los ítems y tal, ¿no? Uno siempre se queda, no sé, en fin, bueno, uno tiene la sensación de que no abarca todo, a lo mejor en algún momento ni siquiera lo más importante, pero en fin, son las ventajas y los inconvenientes que tiene este tipo de metodología, todas tienen sus ventajas, todas tienen sus inconvenientes, y bueno, con todo ese bagaje dijimos, es necesario elaborar una escala de trauma psicosocial, nos pusimos a ello. A ello nos ayudó mucho dos cosas, además de esto, dos cosas nos ayudaron mucho. Primero, la lectura de una parte importante, nunca se puede decir todo porque es prácticamente imposible, de testimonios del Holocausto, que yo llevo leyendo mucho tiempo porque quiero decir, bueno, pues, por defecto, por insania mental, probablemente. No. Primo Levi, la trilogía de Auschwitz, Elie Wiesel, Jan Amery, Robert Antelme, Paul Stoltenberg, Charlotte Delvaux, el diario de Víctor Klemperer, una cosa absolutamente maravillosa.
4.000 páginas, no, son 2.000 nada más, ¿no? Pero los alemanes escriben. Esto nos da unas pautas absolutamente imprescindibles para entrar en las cosas. Y las memorias de la verdad de los dictaduras, el informe de Rettig, el informe el del Salvador, el de Guatemala. Los 4 volúmenes del Nunca Más de Guatemala, sobre todo el primer volumen, es un tratado de psicología social clínica, o como quieran llamarlo. Hay un capítulo dedicado a la instrucción comunitaria que yo no he leído mejor, nada mejor que ese capítulo de instrucción comunitaria. El concepto de comunidad, lógicamente en comunidades prehispánicas, digamos, es absolutamente maravilloso. La comunidad quiere una entidad absolutamente central en la vida de esas personas. Los criterios, las dimensiones que ellos definen, ¿verdad?, señalan como destrucción comunitaria, son fundamentales. De la locura a la esperanza, que es la Comisión de la Verdad de El Salvador, en fin, bueno, importante la propia. Y ya está. Entonces lo que hemos hecho ha sido elaborar, definir todas estas cosas, trabajar durante un par de años sobre esto, distinguir estas 4 dimensiones y empezar a hacer todos los procesos típicos y clásicos de la construcción de una escala. Claro, la construcción de una escala pues tiene sus normas que evidentemente hay que respetar. Pasaba, ¿verdad?, 1 año y medio haciendo ítems y tal, y la escala está elaborada. Tenía 142 ítems en su primera versión, la sometimos a la... ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Sí. La sometimos al juicio de 16 expertos, nos quedamos con 82 ítems. Ahora mismo, en este mismo momento, tenemos datos de 136 de... 186 de... tenemos 2 versiones de escala de trauma psicosocial, una de género y otra de violencia política en general. Tenemos un N de 186 de violencia política y un N de 245... 254. de violencia de género. Y ahí estamos. Y hay algunos datos y tal, pero... Y esperamos que la tenemos lista ya, y Loreto defenderá su tesis el año que viene. Bien, ahí está. Yo quisiera ser muy breve para dar lugar un poco a la discusión ahora, y a partir de lo que está exponiendo a Mario, comentar 3 anécdotas, digamos. Una es que con Marcela Cornejo expusimos en un seminario, que el título no recuerdo, pero 40 años del golpe. Uso y abusos de la memoria. Ahora, lo que más me llamó la atención en ese seminario es que un seminario que hicieron básicamente una red de historiadores de casi todas las universidades en Santiago. Pero lo más llamativo es que este seminario no era un seminario académico, sino que era un seminario abierto en el GAM, y por lo tanto cualquier persona podía ir. Y a mí me resultó muy llamativo que fuera que donde pusimos nosotros estaba bastante lleno y venía gente de la calle, literalmente, ¿no? Y en el momento de la discusión, varias personas expusieron algunas situaciones personales ligadas a los traumas. Lo segundo es que yo acabo de estar en un seminario de psicoanálisis relacional donde una colega, una psicoanalista israelí, después de dar una discusión que estaba un poco en la mira de una crítica al concepto psicoanalítico más clásico de trauma, que pone el acento en el colapso del aparato psíquico, y por un concepto que pone el acento en que lo traumático tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con la escasa contención, digamos, que alguien contó frente a una experiencia traumática, y con el no reconocimiento, ¿no? Y por lo tanto el lugar relevante que tiene un tercero, un tercero moral para validar eso. Pero esta colega comentó algo que era casi como anécdota, pero que a mí me llamó mucho la atención, que ella dice que le había tocado en Europa, se demoró un bus, digamos, en el aeropuerto, y entonces estaba ella con un conjunto grande de israelíes, digamos, alrededor de 40, y estuvieron 45 minutos esperando el bus que no llegaba, y que durante los 45 minutos nadie dijo casi nada en ese momento, pero que ella estaba tremendamente angustiada y no sabía si ella
Y entonces a partir de eso, me dijo que en Israel la gente no hace muchas filas y que el hecho de estar en una fila con una maleta, digamos, generó un nivel de conmoción independiente que ninguno de los que estaban en la fila, no necesariamente los que están en la fila, tenían parientes que habían muerto en el Holocausto. Tercera anécdota, estaba yo preparando el comentario para un libro sobre tortura, que era de Costa Rica, de este Instituto de Derechos Humanos que hay allá, y cuando estaba allí, antes de prepararlo fui a almorzar y entonces estaba en un restaurante y tenía el libro ahí, estaba tomando notas y la chica que estaba allí mira y me dice, ¿y usted lee eso? ¿Y por qué? Me dice. No, le dije que tengo que ir ahora y comentar este libro. Entonces me miró y me dijo, qué bueno que haya gente que escribe sus libros, pero yo no podría leerlos, ¿no? Entonces, creo que estas tres anécdotas tienen que ver con de alguna manera la complejidad con lo que está planteado Mario. O sea, primero con que la psicología clínica, el psicoanálisis, la terapia cognitiva no logran plasmar a veces suficientemente cómo podernos dar cuenta de lo traumático, y que es imprescindible salir de la lógica del caso, digamos, y que podamos pensar en una lógica más asociada, digamos, a lo social, donde yo creo que se han ido construyendo dos dimensiones. Una que podríamos llamar narrativa, que tiene que ver con lo cualitativo, con las narraciones, con las construcciones, con los símbolos, y otra que tiene que ver con esta dimensión cuantitativa que traes tú acá y que también nos trajo Darío Páez hace un rato, que tiene que ver con la posibilidad de ocupar instrumentos para poder saber de lo que ocurre con lo intergrupal y lo intersocial. Y me parece que es interesante, digamos, la partida que ustedes tuvieron en torno al tema del bienestar, ¿no? Porque hay un juego complejo que yo no sé cómo se puede dar cuenta de eso metodológicamente en las escalas, y que tiene que ver con la sobrevivencia, que las personas sobreviven, se reorganizan, pero lo traumático sigue presente. Entonces hay como una convivencia de dos aspectos que podría decir que tienen que ver con el estado de bienestar y con el daño, y es interesante ver cómo eso puede tener una expresión en lo social, digamos, y que creo que las escalas podrían ser una ruta interesante para poder ver eso, aunque francamente me quedé súper interesado en ver los videos esos que tú te referiste. Sí, no, pues. Claro, no, esto de las entrevistas que te No, eso sí hay que transcribirlas, claro. Claro, que me quedé muy interesado. Sí. Ahora, y entonces yo creo que quizás ese es la necesidad y el valor de poder construir escalas como la que tú estás señalando. Y para decirlo también provocativamente, ¿no? Para que estudios de ese tipo validan y señalan una ruta de una psicología social que tenga como sentido, digamos. Porque yo diría que hay distintas rutas y algunas rutas, digamos, me parece que van en la línea de a veces de sistematizar lo obvio, digamos, ¿no? Y pareciera que, bueno, que hay necesidad de aquello, pero teniendo escasos recursos, problemas sociales importantes, pareciera ser importante invertir los recursos en líneas más provechosas para el bienestar social. Para no quitar más tiempo a la discusión, eso como comentario, digamos. Y gracias por este aporte. Así que, no sé, si alguien quiere comentar, preguntar, digamos, en relación a lo que... ¿Sí? Sí. Hola, yo quisiera, bueno, tenía una duda en términos de los conceptos porque se refirió el profesor a violencia, ¿cierto?, de género y a trauma psicosocial y a violencia política. Entonces, mi duda tiene que ver con, por ejemplo, los casos de inclusión, exclusión, digamos, independientemente de personas con discapacidad, por ejemplo, física, sensoriomotriz. Tendría que ver, estaría más asociado a simplemente violencia porque sería una condición de la persona, o estaría más relacionado con
o sería más un trauma, dada que no hay como, no sé, si hay intencionalidad de la, digamos, de la institución o de las personas en generar daño en esos grupos. El fenómeno de inclusión y de exclusión tiene... Claro, en relación con, claro, o integración, bueno, tanto esos fenómenos. No, decía que los fenómenos de exclusión, vamos a decirlo de otra manera, los metaanálisis que se hacen o se han hecho en torno a los factores de riesgo del trastorno de estrés postraumático, hay dos o tres, uno de Dewey del año 2003, el de Oz del año 2007, no sé si recientemente habrá alguno. No se contempla de manera nítida y de manera clara una idea, una hipótesis que se desprende de manera relativamente natural de esta aproximación a la experiencia traumática, que es la siguiente. La pertenencia categorial se erige en uno de los principales factores de riesgo de la experiencia traumática. El mero hecho, y lo comentamos antes, sí, efectivamente la violencia tiene como marco de referencia una, digamos, es una acción situada de unas personas en contra de otras de manera intencional, preferentemente, de manera muy preferente, como consecuencia de la pertenencia categorial de una y de otra, dentro de cuya dinámica está inserta la construcción de la imagen del enemigo, debemos dar por sentado que la pertenencia categorial, o decimos de otra manera, si concebimos o aceptamos la idea de que el acontecimiento que más trastorno, más dolor personal, más destrucción social ha causado al ser humano a lo largo de la historia es la violencia, creo que debemos aceptar la idea y la propuesta y la hipótesis de que la pertenencia categorial se erige en el factor de riesgo prioritario para el trastorno de este trastorno. Y la exclusión es una de las características más importantes del concepto de categoría social. Es decir, la exclusión se hace en tanto que una persona pertenece a una determinada categoría social, que puede ser obeso o puede ser mujer. Entonces, fíjense, investigaciones 1989-90, Deborah Bell es una investigadora norteamericana, psicóloga de color, su tesis doctoral se titula Pobreza y salud mental. No, mujer, pobreza y salud mental. Y ella lo que pone de manifiesto es un hecho que creo que es bastante, digamos, razonable, ¿no? O sea, de sentido común. Si tú eres mujer y eres negra y eres pobre y además eres madre soltera, tienes muchas más posibilidades de ser azotada por un trastorno mental que si eres blanca, rica, única y exclusivamente debido a todas esas, digamos, teorías que hemos construido en torno a ser mujer, en torno a la pobreza, en torno a ser blanco y ser negro. Esa es una idea que para la psicología social es una obviedad. No sé si lo es para la psicología clínica, pero para la psicología social es una obviedad absolutamente clara. La naturaleza categorial de la mente humana, Tyson, Fodor, nuestra mente es una mente categorial. Las personas no pensamos de manera molecular, nuestra mente es una mente modular. Por tanto, funcionamos muy bien y de manera muy cómoda dividiendo el mundo en categorías. Lo que ocurre, y además eso es una tendencia, entre comillas, normal, es una tendencia natural. Lo que ocurre es que y ahí está ya la propia construcción social de la realidad, hemos dicho que pertenecer a una categoría u otra es que el hecho de pertenecer a una categoría, que las categorías no solamente son distintas, sino que son mejores. Es decir, que hay una diferencia entre blancos y negros es una obviedad y no pasa nada, pero hemos dicho que los blancos mejor que los negros. Y ahí está la discusión.
Y eso es el fenómeno de exclusión. Y el fenómeno de exclusión es un riesgo sistemático para la salud mental. Y pertenece al mundo categorial, pertenece a la lógica categorial y por tanto en alguna medida pertenece a la lógica intergrupal, a la activación de divisorias intergrupales. Sí, no me queda claro por qué lo de la intencionalidad, en el sentido de que la violencia que causa trauma psicosocial no tiene por qué ser intencional, yo creo. O sea, pensando en lo que decía Caroline, y no sé, me acuerdo de leer alguna vez un autor que hablaba sobre las microagresiones cotidianas, sobre cómo las personas se pueden sentir rechazadas, excluidas en su cotidianidad, en cosas que incluso pueden parecer muy menores, como por ejemplo el que yo entro a una tienda y asumo que una persona con ciertas características trabaja ahí y no es una persona que está comprando, por ejemplo, porque asumo que es de una cierta clase social, porque esa experiencia de millones de microagresiones que no tienen por qué ser intencionales, que incluso yo puedo decir, mira, yo estoy en contra de esta discriminación, pero que la hago igual de forma totalmente no intencionada, puede ser muy dañina y muy traumática. Entonces no me queda claro el tema de la intención. A mí tampoco. Pero yo creo que la psicología ha dado pasos en esa dirección, no exactamente en esa dirección, pero sí ha dado pasos muy intensos y muy polémicos y muy debatidos en torno al prejuicio. Por ejemplo, en el año 1995, Petri y Mertens, psicólogos sociales, proponen una teoría en la que hacen una distinción entre el prejuicio latente y el prejuicio manifiesto. Y ellos sostienen la idea de que efectivamente el prejuicio, la manifestación externa, explícita, brutal del prejuicio ha ido paulatinamente disminuyendo, fundamentalmente debido, no sé si fundamentalmente, debido a muchas causas, entre ellas la existencia de una serie de normas, de pautas, no solamente culturales, sino legislativas que castigan la expresión abierta del prejuicio. Ellos, sin embargo, sostienen la idea de que hay un prejuicio latente, un prejuicio sutil, y elaboran una escala para medir el prejuicio sutil. Una escala que está en debate, que Manu Cárdenas la validó, en un artículo que publica en el año 2010 en el Psicotema, valida la escala y que, bueno, está. Lo que actualmente la psicología está poniendo en manifiesto es que lo manifiesto no se puede medir, lo sutil no se puede medir de manera medida. Es decir, que existen teorías implícitas y relaciones implícitas que efectivamente no salen a la luz cuando tú intentas medirlas de manera manifiesta. Por tanto, desde ese punto de vista yo coincidiría contigo en esa apreciación, pero yo no hablaría de intencionalidad o no, sino de manifiesto o de latente. Pero el impacto en la víctima puede ser medido. Sí. El impacto en la víctima medir y probablemente el impacto es exactamente igual. Es decir, lo que sí se ha medido de una manera muy sistemática es el impacto que tiene el prejuicio latente sobre las personas objeto de prejuicio. Y ese prejuicio es un prejuicio que aparece de una manera relativamente fácil cuando utilizas una herramienta y un instrumento de medición implícita de actitudes, como por ejemplo puede ser el Stroop, o por ejemplo puede ser todos los fenómenos priming. Pero ahí yo, en fin, preferiría hablar de lo latente y lo manifiesto, de lo implícito más que de lo voluntario, de la intencionalidad o no intencionalidad. Jimena, sí. Mario, muchas gracias por la presentación tan clara, muchas gracias por eso. Me surge una duda respecto a este instrumento, no sé en qué etapa está el instrumento, entiendo que tú decías, es una necesidad que surge, construir un instrumento que evalúe trauma psicosocial. Me pregunto respecto a qué piensas tú respecto a la utilidad de este instrumento y el riesgo también de poner en uso estos instrumentos que de alguna manera va a medir, ¿no es cierto? Y por ende va a necesitar tener normas estandarizadas, me imagino, para una población específica, latinoamericana posiblemente distinta a la española, chilena específicamente me imagino distinta a la de los países latinoamericanos, pero donde se ponen en juego cosas que tienen que ver también con testimonios, con experiencias de un pasado además, en Chile, ¿no es cierto? Entiendo que es con personas que sufrieron violencia política en dictadura.
hasta dónde un número, ¿no es cierto?, que se supone va a estar estandarizado para nuestra población nos va a indicar, por ejemplo, que una persona es víctima o fue víctima de violencia política y otra persona no. Ese límite, ¿no es cierto?, que la psicometría se impone, que es necesario, que lo requiere, me pregunto por el impacto ético que tiene, ¿no es cierto?, frente a decidir, por ejemplo. Por ejemplo, en Chile, decidir si es meritorio darle el reconocimiento como víctima de alguna de las formas de violencia política. Eso, respecto al uso. Sí, no, bueno, recordemos lo que acontece con el trastorno de estrés postraumático. Recordemos qué es lo que acontece en el 1980 cuando se propone y se instala por primera vez el concepto de trastorno de estrés postraumático. Recordemos la obra aquella de Whitney, de Stolen Valor, el valor robado, donde pone en manifiesto un psiquiatra y un periodista que un X%, no poco significativo, de las personas veteranos de la guerra de Vietnam que habían sido detectados, habían diagnosticados con trastorno de estrés postraumático, mentira. Es decir, simulaban. Si a ti te pregunto, ¿usted sueña? No sé. Usted se levanta por las noches y tal, ¿tiene experimentación? Cuando pasa por el sitio y oye un ruido, ¿cree que es una bomba? Sí. Está perfectamente demostrado. Por tanto, este instrumento nunca puede ser utilizado con esos fines. Nunca debe ser utilizado con esos fines. Jamás. Ni es nuestra intención, ni nada de eso. No. Porque son instrumentos que uno sabe que es lo que... Claro, con una particularidad que evidentemente eran $36.000 lo que a cada una de las personas que tenían el trastorno de estrés postraumático se les daba. Entonces, claro, yo también me apunto. Y eso es un dato histórico, un dato histórico. Y eso lo podemos replicar, le podemos atribuir o pensar que en otro tipo de contexto se hace exactamente lo mismo. Ahora, esa es una decisión política. Yo creo que no se debe utilizar este instrumento para nada. Segunda idea en torno a esa pregunta que me parece bastante interesante. A nosotros nos interesa, ¿qué utilidad tiene? Pues, ¿en qué estamos pensando nosotros como utilidad? Fundamentalmente en una cosa, en la capacidad que este instrumento pudiera tener para poder hacer un diagnóstico relativamente rápido, relativamente barato, para poder hacer intervención. Este es un instrumento para intervenir, punto. No nos interesa otra cosa, para intervenir. Intervenir desde el punto de vista de la intervención comunitaria. Nosotros somos clínicos, ya le he dicho antes que yo lo único que puedo hacer es poner el hombro cuando alguien... No sé hacer otra cosa, pero sí podemos hacer intervención comunitaria, porque el trastorno de estrés postraumático es un trastorno clínico y el trauma psicosocial no necesariamente. No tiene esa perspectiva, no tiene ese objetivo, no es un instrumento de diagnóstico clínico, pero sí de afectación en dimensiones que son fácilmente, por utilizar otra palabra, ¿no?, susceptibles de poder intervenir sobre ellas desde una perspectiva psicosocial comunitaria. Y punto, ya es muy modesto, una pretensión, pero jamás utilizarlo como un criterio diagnóstico para poder hacer, digamos, una división entre... No, que va. Bueno, estamos en la hora, agradecemos a Mario su visita y invitamos a que también quienes le interesen conversando se puedan quedar y Marcela. No, simplemente quería agradecer que acá en esta instancia, este es el último coloquio de este año, o sea, de este año 2013, y tú sabes que es un año bien particular para nosotros acá en Chile, y entonces me parece interesante, yo te contaba un ciclo, ¿no?, de coloquios sobre este tema. Agradecerle también a la Paula que nos permitió como traer esta discusión, ¿no?, acá a esta escuela de psicología, a esta universidad, y me parece interesante que podamos cerrar contigo este ciclo de reflexiones que nos dejan, como la pregunta de Jimena, la de Carmen, más bien reflexiones respecto a cómo quienes hemos estado trabajando en estos temas podemos seguir pensándolos, podemos seguir trabajando en ellos, combinando metodologías, combinando experticias, como contextos distintos. Me parece que es un buen cierre el que tenemos gracias a tu presencia. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. O sea, yo creo que el ciclo y esta presentación muestra también la relevancia social que puede tener la investigación, que muchas veces es difícil de ver, ¿no es cierto?, cómo la investigación realmente puede hacer un aporte a la vida cotidiana de las personas
y ver cómo está dialogando con lo que está pasando en la actualidad. Les quiero dar las gracias a todos los que han participado, sobre todo los que han venido en repetidas ocasiones a estos coloquios. Si tienen sugerencias sobre cómo hacer que esto sea más participativo, que vengan más personas, hemos estado craneando con varias personas cómo hacerlo, porque realmente los expositores que tenemos, los comentaristas, son de lujo y hay veces que hace falta que venga más gente. Entonces, si es que alguien se quiere acercar a mí o escribirme, darnos ideas, yo no soy la que va a estar a cargo el próximo año, pero sí queremos, sí, espero que puedan llevar esa idea a quien siga con esto. Así que muchas gracias a todos. Paula, como tú sueles dejarme que Sí. para que te confirme, no te preocupes. Yo durante una época de mi vida tuve la mala idea de ser decano de la Facultad de Psicología. Entonces invitábamos a mucha gente y yo he tenido que ir a la cafetería a tomarme un café con extraordinarios conferenciantes porque no había nadie. Y se me caía la cara de vergüenza. En todos lados se puede En cenar. todos lados. Es cierto, es cierto. Pero dan las ganas de poder usar, Sí, claro. de ocupar mejor un espacio Sí, sí. más provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una suerte para ustedes.